Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es pues el rol de la innovación en las incubadoras empresariales, dentro del curso de gestión de innovación y emprendimiento. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues es inevitable, ¿no? No enlazar estos conceptos tan importantes como es pues la innovación, ¿no? Frente al ámbito pues de incubadora de empresas, ¿no? Claramente, hoy todos los proyectos, así también como las actividades que no se enmarcan dentro de este ámbito de innovación y, ¿por qué no?, ámbito tecnológico, como que tienden a desaparecer, ¿no? Entonces, quiera que no, estos conceptos pues van claramente unidos. Entonces, una incubadora de negocios es una organización o programa cuya finalidad principal es apoyar a los emprendedores y a sus proyectos, e incluso pues crear proyectos propios. Aunque nació del sector tecnológico, hoy día es aplicado para casi toda la clase de proyectos, ¿no? Tienen como común denominador la innovación y el emprendimiento. Y es que en aras justamente de mejorar, ¿no?, cualquier tipo de actividad al ámbito de innovación, es que se establece estas incubadoras, ¿no?, para que les permita claramente un crecimiento, ¿no?, que se les brinde aquel camino para que puedan, pues, pasar de la idea a que luego sean, pues, materializadas, ¿no? Pues bien, las incubadoras de empresas detectan y potencian ideas emprendedoras e innovadoras para otorgarles asesoría especializada, redes de contacto, acceso a fuentes de financiamiento y capacitación continua, materializando justamente lo que ya les venía indicando, ¿no? Aquellos proyectos que son innovadores. Pero todo no nace pues de la noche a la mañana, ¿no? Todo tiene sus pasos, tiene sus procesos, claramente tiene que haber un análisis de por medio. Y es así que todo parte justamente de este concepto que va íntimamente relacionado al ámbito de las incubadoras, como es pues la innovación. El ámbito de innovación crece justamente en estos lugares, ¿no?, en los que claramente nace la idea, como pueden ser las universidades, pueden ser pues aquellos laboratorios, aquellas corporaciones, aquellos centros de investigación. Dicho sea de paso, este tipo de emprendimientos, ¿no?, este tipo de incubadoras, justamente proponen aquellos proyectos basados en una necesidad, ¿no? Pues bien, posteriormente, y una vez que se gestione este ámbito de innovación dentro de estas incubadoras, ya se pasa a la parte de emprendimiento, donde claramente pues se establecen estos centros de transferencia tecnológica, pueden ser, y en su mayoría se están dando en realidad en la actualidad, en las universidades, por ejemplo, con el apoyo de diversos actores, ¿no?, intervinientes, como puede ser pues el gobierno, ¿no?, las entidades privadas, las mismas entidades públicas, pero de la mano con todo este ámbito, ¿no?, de transferencia tecnológica, también tiene que ir pues la educación y el talento empresarial. Es así que esto no va por separado, sino más bien va unido, ¿no? Pues bien, posteriormente, una vez que ya contemos con esta información, es que ya se procede a evaluar aquel financiamiento que puede ser brindado por inversionistas ángel, por capital semilla, ¿no?, capital de riesgo o inversión patrimonial. Y es así que diversos pues actores hoy suman en base a muchos emprendimientos, ¿no?, que han salido y que de hecho se han forjado en este tipo de incubadoras de empresas, ¿no? Pues bien, vamos a ver ejemplos más adelante sobre aquellos emprendimientos que han podido ver la luz, ¿no?, y que empezaron así como empiezan todos, ¿no?, con una idea. Las incubadoras de negocio, al tener una relación pues estrecha con el emprendimiento y la innovación, se convirtieron en canteras de nuevas iniciativas empresariales, sobre todo de carácter digital. Y es que en la actualidad cualquier emprendimiento tiene que tener esa base y ese soporte tecnológico, pero también innovador. ¿De qué nos sirve de repente establecer un negocio si no innovamos? Tenemos que saber que no somos únicos, ¿no?, en nuestro rubro. Hay muchas empresas que claramente salen al mercado, por ejemplo, pero no son las únicas en ese rubro. Entonces, ese factor
que justamente se enmarca dentro de la innovación, va a ser aquello, ¿no?, que le permita obtener aquella ventaja competitiva, pero también ese punto de diferenciación. Con el desarrollo de Internet y el aporte de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, business intelligence, machine learning y big data, las incubadoras pues se transformaron en el centro de desarrollo de nuevos productos, soluciones tecnológicas, entre otros. Y es que hemos visto que en múltiples ocasiones muchas de estas ideas y de estos emprendimientos no hubiesen visto la luz, ¿no? Si no hubiese sido pues por el aporte de este capital semilla, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro de esto es el programa Innovate del gobierno, ¿no?, donde les brinda hasta 50.000 soles, justamente por los emprendimientos, dependiendo, lógicamente, del tipo de emprendimiento, dependiendo de cómo se realicen, si es de forma, pues, individual, o estamos hablando de alguna pequeña empresa, ¿no? Pues bien, pero toda idea ha nacido así, ¿no?, como una idea, y posteriormente se le ha ido dando esa forma de claramente abordar este emprendimiento para que se le constituya un camino y posteriormente pues se materialice. Pues bien, las incubadoras de empresas de base tecnológica. La incubadora de empresas supone una herramienta que es claramente estratégica y lo que busca es promover el emprendizaje y la innovación dentro pues del sistema regional de innovación, sirviendo como vínculo entre sus agentes. Debemos de saber, ¿no?, que toda incubadora se mueve, ¿no?, a través de los diversos pues actores, ¿no?, o está conformado a través de diversos actores. Tenemos, por ejemplo, las instituciones públicas, ¿no?, las empresas, aquellas redes de emprendedores que hoy las vemos, ¿no? Hemos visto muchos emprendimientos, muchos startups, muchos apps, ¿no?, saliendo, por ejemplo, ¿no?, para el tema de los oxígenos, ¿no?, este insumo que hoy es tan demandante, y vemos que muchos estudiantes de universidades vienen pues creando, ¿no?, estos emprendimientos enfocados justamente en atender una necesidad real, ¿no?, una necesidad vital para muchas familias, ¿no? Pues bien, tenemos también, ¿no?, redes de business angels, empresas privadas, redes también de expertos. Por ejemplo, lo hemos visto con estos expertos, con estos profesionales que pusieron pues sus servicios, ¿no?, valga la redundancia, al servicio pues de la comunidad. Por ejemplo, estudiando el tema de las vacunas, ¿no? Hemos visto también, ¿no?, cómo en un inicio, cuando todo esto pues empezó y no habían, por ejemplo, ¿no?, los respiradores artificiales, ¿no?, muchos profesionales de diversas ramas, porque acá estamos hablando de múltiples disciplinas, ¿no?, se pusieron al servicio, pues, de la sociedad para poder crear esos respiradores acá, por ejemplo, porque no había forma, pues, de traerlos de otro lugar. Es así que con la incubadora o con las incubadoras justamente se realizan los fomentos de cultura innovadora, se dinamiza un ecosistema emprendedor, ¿no?, y se hace catálisis de nuevos proyectos empresariales. Es decir, las incubadoras, ¿no?, justamente hacen aquel fomento, ¿no?, para que salgan nuevas ideas, ¿no?, se materialicen muchas de ellas, ¿no?, como vamos a ver en ejemplos posteriores. Pues bien, factores de éxito de una incubadora. En realidad, los factores que juegan en torno al éxito de las incubadoras son varios, ¿no? Son varios. No podríamos decir que depende solamente de uno solo. Tenemos muchos puntos aquí que evaluar. Por ejemplo, el financiamiento. La idea puede ser muy buena, ¿no?, muy puesta en práctica de repente, pero si no tiene el financiamiento pues necesario, va a ser bastante difícil que logre ver la luz. De hecho, también hay emprendimientos que no han requerido mucho financiamiento, ¿no? Bien, los socios son importantes, ¿no?, aquellos actores pues involucrados, ¿no? Si bien es cierto, y no sé si ustedes han visto esta serie Tiburones, ¿no?, en México, si no me equivoco la dan, ¿no?, que en múltiples ocasiones hay emprendimientos que valen de hecho la pena, pero en muchas ocasiones también
Solamente uno de los inversionistas es el que aporta el capital, ¿no? Obviamente a cambio de un porcentaje de lo que genere la empresa, pero en otras ocasiones son varios inversionistas, se asocian, ¿no? Van a haber varios socios en ese sentido para poder darle claramente más potencia, ¿no?, a este emprendimiento. Tenemos también la localización. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, que han tenido pues que dirigirse, ¿no?, a otros lugares. Incluso se hablan de startups peruanas que han buscado capitales en otros países porque en nuestro país no lo encontraban. La localización en ese sentido es importante. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, vemos, ¿no?, que todo tipo de información está a nuestro alcance, ¿no? Siempre y cuando cumplamos claramente con los requisitos para poder pues integrar esta parte de proyectos, ¿no? Podemos claramente integrar, ¿no?, un grupo de trabajo para una incubadora. Las estrategias que se van a adoptar claramente también son aquel factor de éxito, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, la coyuntura, ¿no?, y sobre eso la aplicación de estrategias. Tiene mucho que ver el entorno en el que se va a desarrollar dicho proyecto, con qué profesionales voy a contar. De repente no tengo muchos profesionales o no son de diversas áreas o de las áreas que yo requeriría para poner en práctica dicho proyecto, ¿no? Un ejemplo de esto, para el tema de la fabricación de los respiradores se requirió pues un equipo multidisciplinario, habían ingenieros electrónicos, mecatrónicos, de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, el que no haya de repente uno de ellos me dificultaría, ¿no? Y justamente una de estas estrategias sería que este tipo de proyectos tenga, ¿no?, y cuente con estos profesionales, ¿no?, con esta diversidad de profesionales. Y los clientes. Pues bien, rol de la innovación en las incubadoras. Las incubadoras ayudan pues a los emprendedores, ¿no?, a descubrir y fortalecer su producto mínimo viable. Y es que como ya sabemos, ¿no?, toda idea, todo proyecto, ¿no?, tiene pues esta estructura, ¿no?, en base a las incubadoras, que tenemos la preincubación, la incubación y la posincubación. De hecho, es importante partir de la idea, pero pasar justamente a ese ámbito de incubadora, donde ya se establece pues este prototipado, ¿no?, este plan de negocios, ese desarrollo de producto, para luego pasar justamente a lo que se requiere, a este producto mínimo viable, ¿no? Y luego claramente ya se puede establecer, ¿no?, la aceleradora y posteriormente pues el crecimiento que se enmarca en la escalabilidad y la inversión semilla, ¿no? Bien. Innovación en los procesos de las empresas. Hoy en día vemos que diversas empresas, ¿no?, incluso las que quieren empezar desde abajo, se enmarcan en la adopción de medidas tan indispensables como es la innovación, pero también el ámbito tecnológico, ¿no? Es así que muchas de las organizaciones vienen haciendo uso, ¿no?, de metodologías que sin duda ayudan al crecimiento de este tipo, pues, de proyectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo de Design Thinking, ¿no?, que es una forma de hacer pues las cosas de una manera claramente creativa, que nos permitirá pues tomar decisiones empresariales basándonos en un proceso lógico, que puede utilizar tanto un emprendedor para poner en marcha su empresa como una gran empresa para llevar a cabo su planificación estratégica. Y es que este tipo de metodologías no son para nada restrictivas, al contrario, nos hacen analizar de forma pormenorizada, ¿no?, los aspectos sin tener que perder tiempo, ¿no?, y sin tener pues que repetir los errores, ¿no? Se centra justamente en el cliente y sus necesidades como epicentro de nuestra forma de pensar. Hoy más que nunca es clave el conocer pues cómo funciona su cerebro y por lo tanto los cambios que se van produciendo en su comportamiento. La reducción de riesgos se producirá gracias a la creación del llamado mínimo producto viable o prototipo,
¿no? Que forma parte justamente dentro de estas fases, ¿no? Del establecimiento de estas incubadoras, ¿no? Es decir, aquel producto, pues, de estrategia que con las características básicas nos permita equivocarnos lo antes posible y al mínimo costo. En un proyecto, ¿no? No podemos decir que no nos vamos a equivocar, pero en la medida, ¿no?, que estos errores ocurran lo más antes posible, va a evitar que todo el proceso, ¿no?, tenga un costo elevado y que al final nos demos cuenta de esto, ¿no? Y eso, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña analogía con lo que establecía Toyota, ¿no? Toyota lo que quería, por ejemplo, era, y esto enmarcado dentro del ámbito de calidad, era minimizar los riesgos abordando todo un proceso lleno de calidad, desde las piezas y durante todo el proceso de ensamblaje de sus autos. Entonces, de lo que trata justamente también estas metodologías es de equivocarnos lo antes posible, detectar aquellos errores, pero al mínimo costo, porque mientras más hayamos avanzado, quiere decir pues que darnos cuenta al final va a resultar mucho más costoso porque se tiene que volver a rehacer dicho proyecto, ¿no? Todo ello con el fin pues de realizar las modificaciones oportunas lo antes posible y evitar así costosos fracasos futuros que puedan llevar incluso al cierre de la empresa. Hemos visto cómo anteriormente, ¿no?, cuando no se aplicaban de repente este tipo de metodologías, este tipo de análisis, veíamos cómo pequeñas empresas, lo poco que tenían, lo invertían pensando en que de repente determinados negocios iban a resultar, ¿no? Se hacía pues la constitución de la empresa, se compraban de repente los insumos, alguna maquinaria, y al final nos dábamos cuenta que el mercado no reaccionaba como nosotros habíamos pensado. Entonces, justamente este tipo de metodología se propone con el fin de minimizar esos riesgos, ¿no? Ya sabemos que todo emprendimiento, todo negocio necesariamente implica un riesgo, pero de lo que se trata es de minimizar o de identificar lo antes posible, ¿no? Si, por ejemplo, no sería esto viable, ¿no? Por eso justamente se habla de aquel producto mínimo viable, ¿no? En este sentido es importante pues implementar la estrategia definida y mantenernos alerta, ya que solo así vamos a ser capaces de detectar los cambios que se producen en el entorno y por lo tanto pues iterar nuestra estrategia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a de repente pensar sobre las tendencias de consumo. Hace un año, las tendencias de consumo y la demanda por diversos productos y servicios eran otros. Ahora, las tendencias de consumo han cambiado radicalmente. Productos que nosotros utilizábamos en muy bajo porcentaje o incluso ni siquiera utilizábamos, hoy lo utilizamos mucho. Servicios también, ¿no?, que antes no utilizábamos, hoy también requerimos mucho de su demanda. Entonces, es momento de cambiar, ¿no?, de reorganizar, ¿no?, de ejecutar esta reingeniería para evaluar realmente, ¿no?, si aquella idea que, por ejemplo, yo pude haber tenido antes de la pandemia, puede seguir estando vigente, ¿no?, ya por estos tiempos, ¿no? Ya casi un año después. Sabemos que hay ideas, hay proyectos que probablemente se hayan quedado, ¿no? Y que hayan estado dentro de las incubadoras, pero que es necesario replantearse, porque probablemente pues ya no tengan, ¿no?, esa demanda, ¿no?, si es que logra salir al mercado, que en un inicio pues se había visto como probable, ¿no? Entonces es necesario, ¿no?, en estos modelos justamente, eh, y lo propone justamente este modelo, empatizar, ¿no? Aprender de la audiencia para la que estás diseñando. Esta es la primera fase del proceso, justamente en esta fase da comienzo al proyecto. Puede comenzar por una idea, algún descubrimiento o la identificación pues de un deseo o necesidad que haya que satisfacer. Es una fase de investigación pura y dura, apoyada con el uso pues de herramientas cualitativas complementarias
de búsqueda para la resolución de un problema en cuestión. Y eso es justamente lo que les indicaba, ¿no? Hoy en día, si nosotros teníamos una idea antes de la pandemia, tendríamos que volver a analizar, volver realmente a buscar información, investigar, ¿no? Sobre aquel emprendimiento que de repente yo tenía en mente y se sigue estando vigente, ¿no? Bien, tenemos también la segunda fase que es pues definir. Una vez realizada la investigación y con los datos cualitativos en cuenta, se pasará justamente a la interpretación y alineación de dichas necesidades con los objetivos empresariales enmarcados en una planificación empresarial, teniendo de esta manera los objetos alineados con el plan pues que comenzará la fase de desarrollo de ideas, ¿no? Y es que si nos damos cuenta, ¿no? Cada fase tiene un objetivo concreto, ¿no? Idear. Esta fase de generación de ideas pues te permite explorar varias posibilidades, pero también nos permite descartar aquellas que no estén alineadas con los objetivos empresariales e ir adoptando aquellas que más se vayan acercando a la consecución pues de los objetivos. Y es que en este punto justamente se requiere evaluar de forma más exhaustiva, ¿no? De forma mucho más fina, para ver si aquella idea que yo tengo realmente estaría acorde con los objetivos empresariales actuales, ¿no? Prototipar. Tras haber obtenido una idea, el siguiente paso es darle forma a través de un prototipado, ¿no? Algo material y físico, o por lo menos tangible, con el que se pueda pues aterrizar las ideas en el mundo real. Muchas veces hemos visto cómo una cosa pues es idear algo, creer que algo se puede dar de una manera, y resulta que cuando esto sale, ¿no?, al entorno real, no sale de acuerdo a lo esperado. Pero para eso es necesario justamente el prototipo, ¿no? Y el prototipo sirve para no salir con todo al mercado, ¿no? Para hacer esta especie de muestra, ¿no? Esta fase puede ser bastante extensa debido a que se generarán varios prototipos hasta dar pues con el mejor, ¿no? Y es que es necesario ir mejorando, ¿no? Evaluar o testear. Última fase de esta metodología, y en esta fase pues se da a conocer el prototipo generado en la fase anterior para que diferentes tipos de usuarios prueben su funcionamiento con el objetivo de mejorar, también cambiar, ¿por qué no? ¿No? Si es necesario cambiar, y aprender. Una vez se han realizado ajustes y cambios en función de dichas pruebas, es que se procede a crear el producto final, ¿no? Y es que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y a veces muchos en algún momento habremos pensado, ¿no? Caramba, pero hacer todo esto es necesario. Hemos visto justamente cómo muchas empresas han caído en bancarrota pocos meses después de haber puesto, por ejemplo, un emprendimiento en curso, ¿no? Y con ello todo el capital, ¿no? Pues bien, otro modelo, ¿no?, que se usa mucho es el Lean Startup, y habla, ¿no?, de 3 puntos puntuales, valga la redundancia, en esta metodología. La actividad fundamental de una empresa es, pues, convertir las ideas en productos. Nada debe quedar solo en ideas, ¿no? Pero en ese ámbito hay también que trabajar, analizar, investigar para ver si esto puede o no rendir frutos. Medir cómo los clientes responden, ¿no? Y luego saber, pues, si tienes que pivotear o perseverar. Todos los procesos de un nuevo negocio con éxito deben estar orientados a acelerar aquel bucle de retroalimentación. Y como su nombre lo indica, ¿no?, empresa ligera, este método consiste básicamente pues en reducir al máximo los costos y el tiempo de lanzamiento del producto al mercado, ¿no? Para ello, se debe pues de desterrar el objetivo de sacar al mercado un producto o servicio solo cuando lo pueda ofrecer perfecto. Y es que en múltiples ocasiones, así como hay empresas
¿no? Que despegan demasiado rápido sin haber hecho pues un análisis de la situación. Hay muchas otras que se demoran muchísimo en despegar y hasta eso, ¿no? Las necesidades ya no son las mismas, ¿no? Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, en el contexto de pandemia, de repente pues habían esas ideas, ¿no? Innovadoras, ¿por qué no? Esos emprendimientos que de repente antes de la pandemia sí hubiesen sido viables, ¿no? Sí hubiesen dado buenos frutos. Pero vino la pandemia, ¿no? Y es que se demoraron de repente en sacar aquel producto, aquel servicio, y ya no hay forma, ¿no? Ya no va a tener esa acogida, no va a ser relevante, ya las necesidades del mercado mismas han cambiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante justamente entender, ¿no? Que es importante crear aquel producto mínimo viable, ¿no? Para poder comprender las funcionalidades básicas con el mínimo esfuerzo y recursos posibles, pero en el menor tiempo de desarrollo, ¿no? No es necesario construir pues un producto perfecto, sino un producto que resuelva la auténtica necesidad del cliente. No estamos tampoco hablando en términos de innovación de descubrir la pólvora, ¿no? No, sino que el producto que tenga éxito va a ser aquel que atienda la necesidad de un usuario o de un cliente. Y lo vemos, ¿no? Claramente, por ejemplo, en la venta de estos hoy en día, porque ya no hay muchos cilindros, de estos generadores de oxígeno, ¿no? A pesar de los costos, están escasos en el Perú, ¿no? A pesar que su costo va de 5.000 para arriba o de 4.000 para arriba, sigue estando escaso. Y ahí no ha habido nada de innovación, ¿no? Son productos que ya se vienen vendiendo en el mercado de hace tiempo atrás, pero atienden a aquella necesidad del cliente, ¿no? Entonces, es necesario justamente, pues, preguntarse, ¿no? En algún momento, ¿valoran mi propuesta única de valor? ¿Qué cosa es lo que el cliente puede opinar de mi producto o servicio? ¿No? ¿Hay usuarios dispuestos a pagar por lo que puedo yo ofrecer? ¿No? ¿Me lo comprarían a mí o se lo comprarían a personas o a empresas del mismo rubro? ¿No? ¿Mi producto resulta interesante a algún segmento de clientes? ¿Puedo aumentar progresivamente el número de clientes? ¿Mi negocio sería viable? ¿No? Todas esas preguntas es algo que de alguna u otra manera tenemos que dar respuesta, ¿no? Y es que uno de los puntos importantes para un emprendimiento es que sea sostenible también con el tiempo. Porque si voy a sacar de repente un producto o un servicio para que muera a los 3, 4, 5, 6 meses, no tiene sentido. En ese sentido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que como primer paso nos habla de construir rápido, ¿no? Un producto mínimo viable, ¿no? El diseño, o sea, hay que conocer lógicamente a los clientes, trabajar en lotes pequeños. Es importante obtener feedback cuanto antes, ¿no? Darle a ese máximo valor con los mínimos recursos y emplear pues metodologías, ¿no? Que sean rápidas. Pues bien, como segundo punto tenemos el de medir rápido. Y eso se hace en base pues a la experimentación, a la observación, a las métricas, a los testeos, a la escucha activa, a los clientes, ¿no? A no dejar de lado ni desconocer cuáles son las opiniones de los clientes que finalmente son los que me van a comprar. Y aprender rápido mediante los diferentes métodos con los que ya tenemos, ¿no? Y es lo que yo les manifestaba, por ejemplo, en Toyota, ¿no? Que hace uso, por ejemplo, del método Kaizen, ¿no? Habla también del análisis, la elaboración de conclusiones, pivotear o cambiar el rumbo o perseverar incluso, ¿no? 5, y por qué, ¿no? Etcétera. Entonces, sin duda alguna, ¿no? La adopción de estas metodologías también me pueden contribuir a generar aquel producto o servicio esperado, ¿no? Y tenemos también las metodologías ágiles, ¿no? Y es que esto ya no es, pues, algo nuevo, ¿no? Las metodologías ágiles es algo que ya se viene, pues, utilizando en empresas de gran envergadura, pero también pequeñas, ¿no? En un entorno empresarial donde las demandas de los clientes y la oferta de la competencia varían cada día, las compañías no pueden
encerrarse durante meses en un proyecto sin correr el riesgo de que al finalizarlo, este ya no sea pues útil o eficaz para el objetivo que pretendía. Surgen así las metodologías de trabajo ágiles y tenemos un ejemplo y una de las más usadas de repente, Scrum, ¿no? Que se postula pues a ser uno de los sistemas más utilizados en las organizaciones. Y es que Scrum es un proceso de trabajo integrado dentro de la metodología ágil que tiene como propósito pues optimizar, ¿no?, el rendimiento de las empresas. En lugar pues de aplicar un modelo tradicional de planificación y ejecución, este nuevo sistema justamente se basa en fraccionamientos del proceso en entornos complejos con entregas parciales y regulares del producto, ¿no? Bien, mediante esta metodología, sin duda alguna, ¿no?, tenemos muchos beneficios, tenemos también características que le suman valor, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la flexibilidad, ¿no?, la autoorganización, el control moderado, ¿no?, el conocimiento impartido, ¿no? Pero, lógicamente, también tenemos ventajas, ¿no? Que es que justamente tengamos, ¿no?, aquellos productos en más corto tiempo. Pues bien, tenemos entonces que muchas de las empresas, ¿no?, y muchas de las ideas justamente se basan en la adopción de estas tres metodologías, lo que claramente les ha proveído de información importante, ¿no?, en este ámbito, para poder pues diseñar, ¿no?, aquel producto o aquel servicio para que pueda pues despegar y por qué no proponerlo, ¿no?, en una incubadora de negocios, ¿no? Es así que para diseñar pues aquel problema, ¿no?, para ver aquel problema, justamente se utiliza de inicio la metodología de Think, ¿no? Luego se utiliza pues el Lean Start y luego pues la metodología ágil, ¿no?, ya basada en el ámbito de la solución pues de problemas, ¿no? Bien. Vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos para diseñar un poco mejor, ¿no?, de lo que venimos hablando, ¿no? Bien, como ya habíamos dicho, Innovate Perú es uno de los programas impulsados por el gobierno y es uno de los actores principales en cuanto a la gestión también de incubadoras de negocio, ¿no?, de proporcionar estas herramientas, ¿no?, para estos emprendimientos. Es así que Innovate Perú cuenta, ¿no?, con este portafolio en base a la innovación empresarial, también al desarrollo productivo, al emprendimiento, ¿no?, a las instituciones del ecosistema y a la última que es innovar para reactivar. Y es que en medio de la situación pues del COVID se lanza justamente este portafolio también, ¿no?, de innovar para reactivar, justamente con la propuesta de que muchas empresas o muchos participantes se involucren, ¿no?, en soluciones, pero dedicadas netamente al ámbito, pues, de la pandemia, ¿no? Tenemos que Innovate Perú hace, sin duda alguna, muchos llamados mediante diversos programas, ¿no?, como es, pues, los concursos de pasantías tecnológicas, los programas, pues, de desarrollo de proveedores, ¿no?, la Startup Perú, por ejemplo, el programa de apoyo a clústeres, ¿no?, el concurso de innovación para microempresas, concurso de emisiones tecnológicas, concurso de innovación empresarial, InnovaZoom, ¿no? Entonces, vemos cómo hay diversos programas, ¿no?, que apoyan, sin duda alguna, y esto va a depender, ¿no?, del portafolios y de la cantidad de los montos que se deben, pues, subvencionar, ¿no?, para que estas ideas se materialicen y se conviertan en proyectos que posteriormente, pues, se sostengan en el tiempo, ¿no? Pues bien, entonces justamente ya les hablaba, ¿no?, de este programa último que figura en el portafolio de Innovate Perú, ¿no?, que nos habla de innovar para reactivar. Innovar para reactivar es una estrategia de Innovate Perú que justamente se ha incorporado para pues la reactivación social, económica, pero también sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19. Y es que se trata de un paquete de instrumentos que cuentan con una oportunidad para todos los actores del sector. Hablamos de
pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, medianas y grandes empresas, ¿no? Así como también actores y público en general. Y con ella claramente se busca impulsar una ola pues de innovaciones desde múltiples sectores para hacer pues frente a todos los desafíos que tenemos que enfrentar. Uno de los últimos retos que se ha establecido, ¿no? Innovate Perú justamente es aquella campaña que busca pues concientizar a las personas sobre la importancia de la vacuna, ¿no? Es una de las últimas iniciativas o de las últimas estrategias que justamente solicita, ¿no? Aquellos emprendedores, ¿no? Que puedan proporcionar, ¿no? De estos emprendimientos que ayuden justamente al ámbito pues de comunicación, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo actualmente hay muchas personas que no creen pues en el tema de la vacuna, ¿no? Entonces están en la posición de justamente indicar que la vacuna no es segura, etcétera, ¿no? Entonces lo que busca justamente esta estrategia es difundir, ¿no? Información real acerca de la vacuna, ¿no? Bien. Tenemos también a la empresa San Marcos, que tiene lógicamente su incubadora, ¿no? Sabemos que San Marcos, a través del último ranking que se ha realizado de universidades, figura pues como la mejor posicionada en el Perú, ¿no? Es así que no podía quedar atrás justamente con estos emprendimientos, ¿no? Y cuenta pues con esta incubadora, ¿no? Llamada 1551, ¿no? E indica, ¿no? En esta página, somos el hub de la innovación entre la universidad y la empresa. Y es que hoy en día, ¿no? Mucha responsabilidad, ¿no? De las universidades recae en el hecho de que, por ejemplo, sus egresados no salgan solamente a patear latas, ¿no? Sino que más bien se autoempleen y si no se autoemplean, al menos ya cuenten con ese nexo, ¿no? O ese lazo para que estén pues inmediatamente que salen eh, claramente inmersos en el mundo laboral, ¿no? Es así que parte pues de la estrategia que establece esta incubadora se basa en la innovación, ¿no? Y en esta especie de puente que se genera entre la universidad y la empresa, ya sea porque sus egresados pues salgan a la vida laboral, ¿no? A conseguir trabajo o también, ¿por qué no? Apuesten por este tipo de innovaciones. Claramente, esto cuenta con el apoyo de entidades muy importantes en el país, como es pues Concitec, como es también la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? El mismo Ministerio de Producción, Innovate Perú, ¿no? Y es que este tipo de incubadoras, por lo general, gozan de aquel respaldo, ¿no? Para que dichos emprendimientos constituyan, y como ya lo habíamos dicho, ¿no? Estos emprendimientos y estos proyectos van a florecer en la medida que realmente atiendan una necesidad del usuario o del cliente, ¿no? Bien. Como siempre, les dejo la fuente en la parte baja izquierda. Empresarios abordaron la innovación abierta en la CIE 2020. La innovación ocurre en todas partes. Por ejemplo, en los emprendimientos, en los laboratorios, en las universidades. Por eso, o por ello, incubadoras como Hub UDET, organizadora de la CIE, cumplen un papel vital como conectores del ecosistema. Y es que la Hub UDEP es una de las incubadoras justamente que promueve mucho, ¿no? Este tema de los emprendimientos. En dicha reunión, en dicho evento, justamente estuvo pues Telefónica, estuvo también Caja Piura y estuvo también Damper, ¿no? Como empresas del sector, ¿no? Y claramente apostaron por el hecho de que hoy más que nunca se requiere pues de aquella innovación que es claramente importante, ¿no? Para el desarrollo de los emprendimientos. Hoy, por ejemplo, Caja Piura establece que el ámbito tecnológico ha cogido cada vez más terreno en el ámbito del emprendimiento, pues dan aquel
soporte, ¿no? Desde el ámbito, por ejemplo, de seguridad informática, como veíamos inicialmente, ¿no? El apoyo en el Big Data, ¿no? Dada la cantidad, pues, de información que ellos manejan, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de Damper, ¿no? Es importante contar con tecnología, pero también con innovación, en un sector que es bastante crítico, ¿no? Como es el tema de alimentos, el procesamiento de alimentos. Estos claramente tienen que cumplir, pues, con estándares internacionales, ¿no? En base a este marco de exportación, por ejemplo, ¿no? Sabemos que esta empresa se dedica justamente a exportar y para que estos productos puedan salir, ¿no? Tienen que contar con estándares internacionales, ¿no? Telefónica es otra de las empresas que apuesta muchísimo, ¿no? Por estos emprendimientos. Ya desde hace años atrás viene formando parte, ¿no? De este gran conglomerado de instituciones que apuestan por el ámbito de innovación. Y justamente, ¿no? Hacíamos referencia a esta convocatoria que tiene como uno de las instituciones, ¿no? que las apoyan a la Embajada de Israel, nada menos, ¿no? La Embajada de Israel también está promoviendo el hecho de que se establezcan y se generen soluciones innovadoras para llevar, pues, salud a todos los peruanos. Y es que se está requiriendo justamente en la medida, ¿no? de los emprendimientos, de lo que están publicando, ¿no? En base a los emprendimientos, que se generen una comunicación o un emprendimiento que genere comunicación efectiva, ¿no? Que claramente transparente la información frente a las vacunas, ¿no? Muchas personas lo ven pues como algo, con algo de temor, ¿no? De hecho, en la manera tan rápida como se ha generado la vacuna, tan inmediata, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan mediante este tipo de emprendimientos, ¿no? Es que las personas se concienticen, ¿no? Y que la información clara, real y transparente llegue a más peruanos, ¿no? Bien. Tenemos uno de los emprendimientos que sin duda alguna, ¿no? Ha adoptado este ámbito de innovación, pero también de tecnología, ¿no? Que sirve cada vez más, ¿no? Como soporte, ¿no? Para el desarrollo de estas apps, por ejemplo, ¿no? Y es Oximap. Hace poco, habrá sido menos de una semana, se lanzó esta app, ¿no? Con el fin, ¿no? Como ya lo decíamos, en la medida que esto cubra una necesidad, claramente va a tener éxito, ¿no? Con el fin de proporcionarle a muchas familias información en tiempo real, por ejemplo, de la ubicación de lugares que cuenten con oxígeno. Pero no solamente que cuente con oxígeno, sino que eh, cuenten con este recurso al precio justo y en stock, ¿no? Que tengan stock. Es así que a los 2 o 3 días de haber lanzado esta app, se registraron más de 300.000 personas, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Cómo este tipo de emprendimientos realmente se ajusta a cubrir aquella necesidad del usuario, ¿no? Entonces, han lanzado, lógicamente, sus canales en redes también para poder ser conectados. ¿Y cómo funciona? ¿No? Eso es lo interesante también. Y es que, así como pretende, ¿no? ayudar, lógicamente, a las familias que necesitan este recurso, las mismas familias contribuyen a otorgar información necesaria para llenar los datos de este programa, ¿no? Cada persona que de repente ubica un punto lo registra en el sistema, ¿no? Una vez que es registrado, los organizadores o los creadores de esta app van y claramente se aseguran, ¿no? De que la información es real, de que los costos son reales, del tema del stock también, y le ingresan al sistema. Es así que esta app permite, ¿no? Tener información, por ejemplo, de 5 kilómetros a la redonda. Es decir, yo me ubico en un punto, ¿no? Y este programa me va a dar información de lugares de abastecimiento de oxígeno en 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Bien.
Tenemos también Google for Startup, que debido pues a esta situación de pandemia, ha tenido que paralizar alguna de sus labores, pero que antes de ella, ¿no? Tenía y gozaba pues de este centro de emprendimiento, ¿no? Ubicado en España, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos entonces que Google manifiesta las startups son capaces de resolver pues problemas complejos, cuando lo consiguen hacen que la sociedad avance. Y en esa medida es que para ellos los emprendimientos son claramente sostenibles y deben ser apoyados. Por eso Google for Startups construye campus, apoya una red global de hubs tecnológicos, aceleradoras y organizaciones enfocadas en la diversidad en 125 países y los conecta con los mejores recursos de Google, ¿no? Las personas, productos y mejores prácticas que necesitas para ayudarte a crecer, ¿no? Una comunidad fuerte para apoyarte en cada paso del camino. Y es que en la gestión de innovación se requiere de aquella comunidad que te dé soporte. Lo veíamos en el ejemplo anterior de Oximap, ¿no? Es prácticamente se ha formado una especie de comunidad, ¿no? Entre las personas que necesitan este insumo, necesitan el oxígeno y que claramente ya tienen conocimiento de lugares, ¿no? Frente a las otras personas que recién están buscando, ¿no? Pero que también pueden tener otra data complementaria de los lugares de abastecimiento, ¿no? Tenemos acá que los programas pues destacados, ¿no? Son 3 y cada uno pues cumple un objetivo concreto, ¿no? Tenemos también a Guaira, que sabemos que forma parte de Telefónica. Guaira es el hub de tecnología, de innovación, abierta, más global y conectado del mundo. La cartera se centra en tecnologías que pueden complementar la oferta pues, de Telefónica o ayudar al grupo a ser más eficiente, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado, el tema de la adopción del Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, fintech, blockchain, etcétera, ya forman parte, ¿no? De la adopción que deben de tener pues, estos emprendimientos en el ámbito de la innovación. Y es que menciona, ¿no? Una justamente de sus barras, cuando uno ingresa a su web, es, tienes una startup capaz, enfocada en 5G, ¿no? Estábamos hablando ya de que estamos frente a esta nueva tecnología, ¿no? Más avanzada, más acelerada, que nos proporciona claramente más rapidez, ¿no? Y justamente esta incubadora se basa en eso, ¿no? En rescatar aquellos emprendimientos que pueden enfocarse en esta tecnología. Entonces nos hablan ya de números, ¿no? Nos dicen más de 50 startups en portafolio, más del 35% trabajando con Telefónica, ¿no? Más de 16 millones de inversión, más de 130 millones de inversión por terceros, ¿no? Bien. Y finalmente, hacerles también de conocimiento que así como hay muchas instituciones, muchas organizaciones que han puesto mucho foco en crear, pues, apoyar estos emprendimientos, CAMEX no se queda atrás, ¿no? CAMEX también está apostando, ¿no? Por aquellos emprendimientos que por falta de recursos no pueden ver la luz, ¿no? Entonces, CAMEX, claramente enmarcándose en este ámbito de responsabilidad social, es que recientemente, ¿no? Ha lanzado su incubadora de negocios, que lo que quiere es proporcionarle a aquellas personas, ¿no? Que están interesadas, de darle las herramientas necesarias, ¿no? Necesarias, porque muchos de nosotros a veces nos situamos en que no sabemos cómo hacer, cómo avanzar, por dónde empezar. Pues acá estamos lanzando, ¿no? Esta incubadora de negocios, que de hecho lo que se quiere es fortalecer, ¿no? Muchos de los ámbitos que tienen las personas en realidad, ¿no? Y que a veces por miedo no lo sacamos a la luz, ¿no? Tenemos la idea, tenemos las ganas, tenemos las capacidades, pero no nos la creemos, ¿no? Entonces, en esta incubadora, ustedes van a ser pues capaz, ¿no? De ver crecer ese emprendimiento y sostenerlo en el tiempo. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.